Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, por esperar y escuchar atenta nuestras menciones. Gracias por estar con nosotros en nuestros micrófonos, aunque sea virtualmente, Margarita. Y bueno, vamos a conversar dos temas interesantes en torno a la Economía Popular y Solidaria. Y quisiera empezar por uno que es realmente interesante, es la colocación de crédito de las cooperativas, que ha crecido fuertemente. La cartera de crédito de las cooperativas aumentó 24% en el último año y la mayor parte de ese dinero se colocó en préstamos para consumo. Esta es una información que publica Diario Primicias, que menciona que la cartera de crédito de las cooperativas cerró en 13.166 millones a diciembre del 2021, lo que equivale a una subida del 24% frente a diciembre del 2020, que bueno, fue un año atípico por la pandemia de COVID-19, pero incluso frente a diciembre del 2019, la cartera del sector cooperativo mostró un incremento del 30% según su superintendencia. Margarita, son buenas noticias. ¿Qué nos dice qué lectura podemos darle y cómo interpretar el hecho de que la cartera de crédito de las cooperativas haya aumentado un 24%? ¿Es un número bueno, es un número malo? ¿Y a qué le podemos atribuir? Bienvenida, le escuchamos, Margarita. Verónica, buenos días a todos quienes escuchan su programa. Muchas gracias por permitirnos conversar de estos temas. Y es que lo que usted toca es fundamental. Podemos hablar de esto porque tenemos información. Y la información nos permite hacer análisis, entender, tratar los temas de una manera mucho más técnica. Y efectivamente ha habido un crecimiento interesante de la cartera del sector. Es un crecimiento importante si uno considera las condiciones de la economía nacional, una economía que todavía no termina de superar los problemas derivados de la crisis sanitaria, no terminan todos los sectores de reactivarse como hubiera sido deseable, pero no es un tema aislado, no es una cosa nueva. La cartera de crédito del sector ha crecido de manera sostenida. Nosotros tenemos datos desde que existe la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el 2012, y desde el 2012 hasta el cierre del año anterior, del 2021, el crecimiento total de la cartera de crédito del sector ha sido de 158%. Entonces, claro, este 24% lo que hace es mostrarnos que esa tendencia de crecimiento se mantiene. ¿Por qué es esto bueno? Por dos razones fundamentales. La primera, el sector tiene un número de socios muy importante. Son más de 5.100.000 personas que están vinculadas al sector financiero popular y solidario, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Y un tema que adicional le da una perspectiva interesante a esto es que efectivamente, como usted señalaba, los dos tipos de crédito en donde más se concentra la cartera del sector son consumo y microcrédito. Esto ocupa el 88% de la cartera total. Pero si es que uno piensa en lo que ese tipo de créditos significan precisamente para la reactivación económica y para mover la economía, se da cuenta cómo las perspectivas del sector son perspectivas importantes de cara a una reactivación. Qué importante, Margarita. Y bueno, ¿por qué se da esta reactivación? ¿A qué podemos atribuir? Por ejemplo, tengo el dato que incluso ha crecido la cartera de crédito incluso más que la banca privada, que creció un 14% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 y un 12% en comparación a 2019. Es decir, crece mucho más que el tema de la banca privada. ¿Por qué pensar esto? ¿La gente confía más en las cooperativas? ¿Qué podemos analizar al respecto con estos datos? Verónica, hay un tema que usted lo acaba de tocar con mucha propiedad, ¿no es cierto? El tema de la confianza. Y yo creo que no solo es la confianza, sino el vínculo. La relación entre el socio, que es dueño de la cooperativa y que participa democráticamente de su administración, versus la relación de otro intermediario financiero con un cliente, marca un carácter diferenciado que efectivamente se ve en los números que usted está señalando. Y ese carácter diferenciado no solo se muestra en lo que es cartera, sino también en otros comportamientos, como por ejemplo la morosidad o la relación entre el cumplimiento de las obligaciones crediticias del socio con su cooperativa. No hay que olvidar que por mandato de la ley, las cooperativas y las mutualistas solamente le pueden prestar a sus socios. Es decir, todas estas personas alrededor de las cuales ha crecido la cartera son socios de las organizaciones, por lo tanto el sector ha crecido también en socios. Y además hay un crecimiento importante en depósitos.
Y eso también presiona hacia el lado de la cartera porque obviamente tener recursos para colocar permite que las cooperativas efectivamente trabajen en hacer crecer esta cartera. Y si es que pensamos en la reactivación, nuevamente volviendo un poco a los datos, ¿no es cierto? Vemos que si hiciéramos un universo, por ejemplo, entre lo que se coloca en microcrédito entre el sistema financiero privado y las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas, nos damos cuenta de que casi el 70% del microcrédito que se coloca en el país les corresponde a las entidades del sector financiero popular y solidario. Y en consumo, en cambio, es el 37% del total de créditos de consumo. Entonces, estas dos grandes porciones de la cartera, que son consumo y microcrédito, efectivamente están permitiendo que lo que veamos es un sistema financiero en el cual los actores se complementan, trabajan para servir a los usuarios, sean los socios de las cooperativas o los clientes de los bancos, pero ya en un entendido de poder llegar a las personas con la operación de crédito según la necesidad. Y este crecimiento que vemos de cartera ligado al microcrédito precisamente tiene que ver con eso, con la necesidad, con la generación de empleo y autoempleo, que es efectivamente lo que se hace a través del microcrédito. Interesante, amigos, son las 7:59, estamos dialogando con la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria como Margarita Hernández. Y lo que usted mencionaba, ¿no?, de la confianza y de ser socios, en el sentido de que tienen las cooperativas pues a sus socios que son también como propietarios, y eso podría explicar por qué durante el 2020 el sector cooperativo sintió los efectos económicos de la pandemia, obviamente, y la colocación de crédito se desaceleró, pero no cayó como le ocurrió con la banca privada, ¿no? Y justamente la pandemia hizo que algunos bancos se volvieran más cautelosos para entregar sus créditos, y ese espacio habría sido aprovechado por las cooperativas con sus socios. Así es. Justamente a eso iba yo, Verónica, cuando mencionaba que los actores del sistema financiero nacional se complementan, porque por supuesto hay líneas de crédito que se colocan desde las cooperativas que permitieron la migración de ciertas operaciones de crédito que estaban estructuradas en una condición específica a otras condiciones tal vez más favorables o mejores para el socio de la organización a través de un crédito en una cooperativa. Y esta dinámica lo que nos muestra es eso, ¿no? Es un sector que felizmente tiene actores de naturalezas distintas que pueden cubrir distintas necesidades. Importante, amigos. Y bueno, vamos a cambiar de tema con Margarita Hernández. Y hay novedades también desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que inauguró una nueva herramienta interactiva, y entiendo que desde el 9 de febrero la Superintendencia inauguró esta renovación de su página web con un portal estadístico, el CEPS, y un sitio interactivo, Data CEPS. Estas herramientas contienen información estadística de importancia correspondiente al sector financiero, popular y solidario de la economía popular y solidaria. Cuéntenos un poco sobre esto, Margarita, y para qué nos sirve esta herramienta a los usuarios de a pie. Muchísimas gracias, Verónica. Sí, efectivamente, la superintendencia tiene una línea de trabajo que está marcada por una estrategia en la cual la transparencia es un eje longitudinal. Y estamos además convencidos de que las entidades públicas tienen que hacer esfuerzos por optimizar, simplificar e implementar las mejores prácticas para ponerlas al servicio de la ciudadanía en general y, por supuesto, de sus controladas. En este afán encontramos cómo el trabajo que está encaminado a democratizar el acceso a la información es fundamental. No solo porque nos permite cumplir adecuadamente con la gestión de supervisión y control, sino además porque permite a las organizaciones cumplir de manera efectiva con dos de sus principios, que son la formación, la educación y la información, y por otro lado, la rendición de cuentas. Y de manera más agregada, si es que nosotros pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, esto permite el cumplimiento efectivo del ODS 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, estableciendo como meta el garantizar el acceso público a la información, reconociendo este acceso como factor para el empoderamiento de las personas y las comunidades. Y ahí viene el tema estratégico de su pregunta. La superintendencia ha puesto a disposición del público en general su nueva página web simplificada, mucho más didáctica, con herramientas que son mucho más accesibles,
Y dentro de ella está el portal estadístico CEPS y un sitio interactivo, un laboratorio de datos que se llama DataCEPS. Y estas herramientas permiten a las personas no solo un acceso más sencillo a los servicios que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria brinda a través de su página web, sino también que entrega información para las organizaciones de la economía popular y solidaria, las entidades del sistema financiero popular y solidario, sus socios, las entidades públicas que hacen política alrededor del sector de la economía popular y solidaria y quienes tengan otros intereses en el sector, como por ejemplo la academia, los comunicadores sociales, el público en general que desea saber cuál es la situación de las organizaciones y, por supuesto, los administradores de esas organizaciones que tienen ahora información técnica estructurada, enfocada en las necesidades de lo que es la gestión del sector y, por supuesto, armada de tal manera que permite de una manera sencilla su acceso y su análisis. Para esto nos ayudó el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, a través del apoyo técnico que ellos nos dieron con una consultoría. Se construyeron modelos de información de inteligencia de negocio y reportes interactivos que son los que se publican en el laboratorio de datos, y esto va a fortalecer la integración de información institucional a través de esta plataforma de inteligencia de negocios que se constituye en la primera que existe que permite entregar esta información histórica y coyuntural de las entidades que conforman la economía popular y solidaria. Está leyendo en el boletín que nos enviaron, Margarita, que cuenta con una sección especial, además, sobre el estado situacional de las entidades, su cumplimiento normativo. La información se presenta además con una periodicidad diaria, mensual, trimestral y anual, dependiendo de lo que el usuario pueda consultar y quiera consultar. Interesante. Así es, y es que eso es lo que queremos. Lo que queremos es precisamente poder atender esa necesidad del que necesita y del que quiere consultar. Porque hay un tema muy importante respecto de la transparencia y la democratización de la información, y es que poner a disposición del público la información fuerza a la transparencia. Ahora sí, los actores del mercado financiero en general, no solo los del sector financiero popular y solidario, pueden tener una foto muy clara de lo que está haciendo el sector. La periodicidad de la información nos permite hacer todo tipo de análisis, el nivel de desagregación inclusive de la información, no solo por el tema geográfico, ¿no es cierto?, sino también con elementos como, por ejemplo, el género, el rango etario o el nivel de instrucción, van a permitir que los análisis sean muchísimo más amplios y que esto genere perspectivas distintas, provechosas para las organizaciones y entidades que conforman el sector y, por supuesto, para sus socios. Margarita, tengo entendido que los datos disponibles son desde el año 2015. ¿Cuánto tiempo les tomó construir esta plataforma? El trabajo fue complejo, se demoró casi 2 años, y es que tuvimos que hacer, en primer lugar, un proceso de validación y reestructuración de la información anterior, porque por supuesto para que los datos puedan usarse de manera agregada tienen que estar estructurados, ser coherentes y responder a las mismas metodologías. Entonces, el primer trabajo fue ese, el de consolidación de las bases de datos para que las bases puedan empatarse entre ellas, ¿no es cierto? Y luego de esto ya la estructuración con el apoyo técnico de la CAF, precisamente de estos modelos de información de inteligencia de negocio y los reportes interactivos. Ahí hubo un trabajo muy fuerte del personal técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene un altísimo nivel y está enfocado en estas necesidades que nosotros vemos del sector y de sus socios, de encontrar cuáles son los mejores indicadores, cómo estructurar la información y cómo presentarla, precisamente para poder servir a través de esa información para los fines que busca esta plataforma. Enhorabuena por este hito de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Margarita, ¿cuál es la dirección de este portal en donde los usuarios pueden encontrar esta herramienta informativa y estadística? Claro que sí. Nuestra página web es www.ceps.gov.es. Dentro de la página web, en la parte central, parte de los ajustes de la página web es que ahora tenemos en una sola vista todos nuestros servicios y todos los accesos a la información que ofrecemos, y en la columna central
está el portal estadístico CEPS. Es el primer acceso de la columna central. Y si usted entra al portal estadístico CEPS, ahí encuentra calendarios estadísticos, la estadística de las organizaciones, tanto del sector financiero popular y solidario como de las organizaciones de la economía popular y solidaria, el portal interactivo DataCEPS y los estudios sobre la economía popular y solidaria que se desarrollan en el área correspondiente dentro de la Intendencia General de Servicios de Inteligencia de la Información y que se ponen también a disposición del público en nuestra página web. El acceso al portal es automático, solamente haciendo un clic en el apartado correspondiente, y está presentando información, como decíamos, tanto del sector financiero popular y solidario como de la economía popular y solidaria, caracterización, estructura financiera, datos de intermediación, de inclusión financiera. Y quería llegar a esto porque es muy importante entender que para la reactivación económica la inclusión financiera es fundamental. Y esta inclusión debe hacerse con perspectiva de género, porque hay que entender el impacto que ha tenido la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, especialmente en las mujeres. Y los datos nos permiten además entender dónde trabajar, dónde están las brechas, tanto en inclusión financiera en general como en inclusión financiera de la mujer. Por supuesto, esto acompañado de un componente importante de educación financiera. Qué interesante, Margarita. Gracias por llenarnos de esos temas frescos, de buenas noticias que también son buenas para nosotros. 8:09, despedimos de esta entrevista. Agradecemos a la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, por este espacio y por estas buenas nuevas que nos comunica. Muchísimas gracias a usted, Verónica. Saludos y excelente día.